Hola, soy la doctora María, especialista en medicina del envejecimiento saludable, y me alegra tenerte aquí. Hoy vamos a hablar de algo que puede parecer pequeño, pero que tiene un impacto gigantesco en la salud de las personas mayores, la vitamina D y la exposición al sol. Puede que ya hayas escuchado algo sobre esto, pero quiero mostrarte cómo simples cambios en la rutina pueden mejorar mucho más que tus análisis médicos. Esta historia es sobre Eduardo, un taxista jubilado que no necesitó grandes tratamientos para volver a sentirse vivo. Lo que él vivió me emocionó profundamente, y creo que puede ayudarte a mirar tu día a día con otros ojos. Escucha su relato, contado con sus propias palabras, y siente cómo algo tan simple puede transformar una vida entera. Nunca pensé que llegaría a contar algo así. Siempre fui de los que dicen, yo estoy bien, no necesito nada. Pero la verdad es que después de jubilarme, empecé a sentir que me estaba apagando sin darme cuenta. Manejar mi taxi fue mi vida durante más de 40 años. Conocía cada rincón de la ciudad, cada atajo, cada bache. Pero cuando entregué la licencia, no fue solo el auto lo que dejé atrás. Sentía que había perdido mi lugar en el mundo. Me levantaba sin ganas, las piernas me dolían como si hubiera corrido una maratón, aunque dormía muchas horas, amanecía más cansado que antes. Me diagnosticaron diabetes tipo 2 y empecé a tomar pastillas, pero todo seguía igual. La vida se me volvió una rutina gris, y yo, ya no me reconocía. Recuerdo que una mañana, mientras desayunaba con desgano frente a la radio, escuché a una médica hablando sobre la importancia de la vitamina D para los adultos mayores. Decía que muchos síntomas como el cansancio extremo, el insomnio y hasta la tristeza podían tener que ver con la falta de sol en la piel. Al principio pensé que era una exageración, pero algo en mí se quedó dándole vueltas a esas palabras. Yo pasaba prácticamente todo el día dentro de casa, con las cortinas cerradas, viendo televisión o durmiendo. La idea de que salir al sol pudiera ayudarme parecía tan simple que hasta me dio vergüenza no haberlo pensado antes. Ese mismo día, sin pensarlo demasiado, me puse una gorra, calzado cómodo y salí a caminar por mi barrio, aunque sea por unos minutos. La primera caminata duró 15 minutos exactos. Caminé hasta la plaza de la esquina y me senté en un banco al sol. No llevé celular, ni libro, ni nada. Solo me quedé ahí, sintiendo el calor en los brazos, en la cara, en las piernas. No fue mágico ni revelador, pero al volver a casa me sentí un poco más liviano. Esa noche dormí mejor, y no supe si fue casualidad o si realmente el cuerpo me estaba diciendo algo. Al día siguiente, repetí la caminata. Y al otro día también. Empecé a notar que mis piernas dolían menos y que mi cabeza estaba un poco más despejada. No fue un cambio radical, pero sí constante. Algo dentro de mí se activó, como si el cuerpo empezara a recordar que aún podía moverse, que aún podía respirar otro aire que no fuera el del encierro. Después de una semana, agregué un pequeño cambio más. En lugar de volver directo a casa, me quedaba en la plaza con un libro. Al principio me costaba concentrarme, los ojos se me cansaban rápido, pero poco a poco volví a disfrutar de la lectura. Me llevaba libros que tenía olvidados en la estantería, y me sorprendía cómo una historia podía atraparme de nuevo, como cuando era joven. Empecé a cruzarme con las mismas personas en el parque, algunos me saludaban, otros solo compartían el silencio bajo el sol. Sin darme cuenta, esa rutina de salir a caminar y sentarme al aire libre se convirtió en el momento más esperado del día. No necesitaba nada sofisticado, solo estar ahí. Sentí que, por primera vez en mucho tiempo, yo mismo estaba decidiendo cómo quería vivir mis días. Poco a poco también cambié mi forma de comer. Nada drástico ni extremo, pero sí con más conciencia. Empecé a comer más huevos, pescados y verduras frescas. No porque alguien me lo impusiera, sino porque mi cuerpo me lo pedía. Dejé de lado las galletitas que comía por aburrimiento y reduje bastante los azúcares. Era raro, porque antes sentía que la comida era un escape, y ahora se estaba volviendo un aliado. Me tomaba mi tiempo para cocinar, algo que nunca había hecho en serio. Incluso llegué a experimentar con recetas simples, como un revuelto con espinaca y cebolla, o una ensalada con atún y huevo duro. Sentía que, de a poco, iba recobrando no solo energía, sino el control de mí mismo. Una mañana, mientras caminaba como de costumbre hacia la plaza, me detuve frente a una panadería donde solía comprar facturas casi todos los días. Me di cuenta de que hacía semanas que no sentía esa necesidad. No porque me estuviera privando, sino porque ya no me nacía ese impulso de llenar vacíos con azúcar. Fue ahí donde me cayó la ficha de que el cambio no era solo físico, sino mental. Empezaba a prestar atención a cómo me sentía después de comer, a cómo dormía cuando cenaba liviano, a cómo mi cuerpo respondía a esos pequeños cuidados. Y lo más sorprendente fue cuando, en el último control médico, el doctor me miró con cara de asombro. Mis niveles de glucosa estaban mucho más estables, y me preguntó si había cambiado de medicación. Le dije que no, que lo único que había hecho era salir más al sol,
caminar todos los días, comer mejor y dejar de vivir encerrado. No sabía si él me creía del todo, pero a mí no me importaba. Yo lo sentía en la piel, en la forma en que me levantaba cada mañana con más ganas, con menos dolor, con la sensación de que mi cuerpo ya no era ese lugar oscuro que me pesaba cargar. Lo que más me conmovió, sin embargo, no fue lo que pasó en los análisis ni en la balanza, sino lo que empezó a pasar dentro de mi cabeza. Yo, que siempre me había sentido un tipo duro, de esos que no muestran lo que sienten, empecé a emocionarme con cosas simples. Una tarde, mientras leía en la plaza, una nena se acercó y me preguntó qué libro tenía en las manos. Le conté que era una novela de aventuras, y ella se sentó al lado mío, escuchando en silencio mientras le leía un párrafo. Después se fue corriendo con su madre, y yo me quedé ahí con una sonrisa que me duró todo el día. Antes, eso no me habría pasado. Me habría parecido una pérdida de tiempo, o directamente no me habría animado a hablar con nadie. Pero ahora, algo se había abierto en mí. La gente me empezó a parecer más cercana, más humana. No sé si era por la vitamina D, por el sol o por el simple hecho de sentirme vivo otra vez. Pero lo cierto es que ya no era el mismo Eduardo que se había jubilado cansado y apagado. Estaba volviendo a ser alguien que disfrutaba del presente, sin pensar todo el tiempo en lo que había perdido. Un día, mientras me preparaba el desayuno, me di cuenta de algo que me hizo reír solo. Estaba tarareando una canción vieja que escuchaba en la radio del taxi. Hacía años que no lo hacía. No era solo una melodía pegada, era como si mi cabeza estuviera volviendo a habitar esos espacios que antes estaban ocupados por el cansancio, la preocupación y la sensación constante de que ya no tenía mucho por vivir. Me sorprendía ver cómo algo tan simple como caminar al sol podía desencadenar tantos cambios. Y no era que ahora todo fuera perfecto. Seguía teniendo días en los que me dolían las rodillas, en los que me costaba dormir o me sentía más lento. Pero ya no me rendía ante esos días. Sabía que eran parte del proceso, y que al día siguiente podía volver a ponerme los zapatos, salir al parque y empezar de nuevo. Había recuperado esa pequeña chispa de voluntad que hacía tiempo no sentía. Me estaba reencontrando conmigo mismo, con el Eduardo que se permitía disfrutar sin culpa, sin prisa y sin excusas. Empecé también a notar cómo los demás me veían diferente. Mis hijos, que al principio me llamaban para ver si seguía tomando los remedios, ahora me preguntaban qué receta nueva había probado o cuánto había caminado ese día. Mi nieto me dibujó en una hoja con un sol gigante encima y escribió, "El abuelo que pasea". No puedo explicar lo que sentí al ver ese dibujo. Me di cuenta de que mi cambio no solo estaba impactando en mí, sino también en los que me rodeaban. Yo no quería ser una carga, no quería que me vieran como alguien frágil o apagado. Y de pronto, sin necesidad de grandes discursos, sin tratamientos invasivos, estaba transmitiendo algo completamente distinto. Energía, vitalidad, ganas de vivir. Había algo profundamente sanador en recuperar la dignidad desde los hábitos cotidianos, en demostrar que uno puede tomar el timón de su vida, incluso cuando el cuerpo parece querer rendirse. No necesitaba volver a manejar un taxi para sentirme útil. Lo que necesitaba era volver a manejar mi historia. Hubo un momento clave que todavía me emociona cada vez que lo recuerdo. Una mañana, mientras me preparaba para salir a caminar, abrí el ropero y vi una campera vieja que usaba cuando trabajaba de noche con el taxi. La toqué con la mano, y por un segundo me sentí ese hombre que se levantaba a las 5 de la mañana, que cruzaba la ciudad entera sin parar, que hablaba con desconocidos todos los días. Me miré en el espejo y me di cuenta de que ese hombre seguía ahí. No con el mismo cuerpo, ni con la misma energía, pero con la misma capacidad de reinventarse. Me puse esa campera, no por nostalgia, sino porque necesitaba recordar que todavía podía decidir cómo quería seguir adelante. Esa caminata fue distinta a todas. Sentí que algo se había cerrado adentro mío, como si ya no necesitara lamentarme por lo que había perdido. Por fin estaba mirando hacia adelante, con los pies firmes en el presente, sin quedarme atrapado en los espejos retrovisores de lo que ya no volverá. Otra cosa que cambió fue la manera en que me relacionaba con el tiempo. Antes, los días se me pasaban todos iguales. Me levantaba sin apuro, comía por inercia, me dormía por aburrimiento. El reloj no tenía sentido. Pero ahora cada mañana tenía un propósito. No era una lista de tareas, era una intención. Caminar, respirar, leer, cocinar algo rico, mover el cuerpo aunque doliera un poco, conversar con algún vecino, o simplemente mirar el cielo. Volví a sentir que el tiempo era mío. Incluso los domingos, que solían ser los días más grises para mí, dejaron de ser sinónimos de soledad. A veces me llevaba una silla plegable y me sentaba a mirar la gente pasar, como si el mundo entero fuera una película que me estaba esperando para verla en primera fila. Nunca imaginé que la jubilación podía ser así. Yo creía que era el final de todo. Pero resultó ser el comienzo de algo que no sabía que me estaba haciendo falta, recuperar la conexión conmigo mismo. Una tarde cualquiera,
mientras regresaba de la plaza, me crucé con un excompañero de parada, Rubén, que también se había jubilado hace unos años. Nos saludamos, nos sentamos en un banco y empezamos a ponernos al día. Me miró con sorpresa y me dijo: «Che, estás distinto, tenés otra cara». Me causó gracia, pero también me hizo pensar. Le conté un poco lo que estaba haciendo, las caminatas, el cambio en la alimentación, el sol. Al principio me miró con escepticismo, como si yo le hablara de una receta mágica. Pero después me dijo algo que me tocó: «Yo pensé que esto era esperar a que se termine, vos me haces pensar que capaz todavía hay cosas por vivir». Esa frase me quedó rebotando en la cabeza todo el día. Me di cuenta de que, sin querer, yo estaba haciendo para otros lo que aquella voz en la radio había sido para mí. Un pequeño empujón, una idea simple que puede cambiarlo todo. Y eso me dio más ganas de seguir, no solo por mí, sino por todos los que creen que ya no hay nada nuevo por descubrir después de los 60. Con el paso de las semanas, empecé a incorporar otros detalles que antes ni registraba. Tomaba más agua, abría las ventanas para que entre luz natural, escuchaba música suave mientras cocinaba. Me empecé a dar cuenta de cómo todo influía en cómo me sentía. Ya no se trataba solo del azúcar en sangre o del peso. Se trataba de bienestar real, de cómo me hablaba a mí mismo, de cómo habitaba mi casa, de cómo me movía por el mundo. Incluso en los días nublados, salía igual, aunque no hubiera sol. Porque el hábito ya no era solo físico, era mental. Era una declaración interna de que cada día valía la pena ser vivido con presencia. Me sentía más lúcido, más despierto. Hasta mis sueños eran distintos, más livianos. No tenía miedo de envejecer. Tenía miedo de volver a esa versión mía que había renunciado a sentir. Y ahora sabía que, mientras pudiera caminar, respirar y abrir la puerta para salir, seguiría teniendo la oportunidad de elegir una vida con sentido. Una noche, mientras me preparaba para dormir, me senté en la cama con las luces apagadas, respirando en silencio. No había televisión, ni radio, ni celular. Solo yo, mi cuerpo y ese nuevo ritmo que había encontrado. Pensé en los primeros días después de jubilarme, en esa sensación de estar de más, de estorbar en mi propia casa, de no tener rumbo. Y me conmovió darme cuenta de todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. No necesitaba grandes logros para sentirme orgulloso. No había corrido maratones ni hecho dietas imposibles. Había salido a caminar. Había vuelto a mirar el cielo. Había escuchado lo que mi cuerpo pedía y había respondido con respeto. Sentía paz, una paz que no venía de los resultados médicos ni de la aprobación de nadie, sino de haberme reencontrado con una parte de mí que creía perdida. Me dormí esa noche con una sonrisa leve, de esas que uno no muestra, pero que se sienten hasta en los huesos. Hubo un detalle que me marcó más de lo que imaginé. Un día, volviendo de la verdulería, una señora que vive a una cuadra me detuvo en la vereda y me dijo: «Lo veo siempre tan entero, tan tranquilo, da gusto verlo pasar». Fue apenas un comentario, pero para mí significó muchísimo. Porque pasé años sintiéndome invisible, como si al dejar de trabajar hubiera dejado también de existir para el mundo. Y ahora, sin buscarlo, estaba irradiando algo distinto. No porque me esforzara por parecer alegre, sino porque realmente lo estaba sintiendo. Ese tipo de transformación no se logra de un día para otro, ni se compra en farmacias. Viene cuando uno deja de pelearse con la vida y empieza a acompañarla. Cuando entiendes que moverte un poco, tomar sol, respirar aire limpio y comer con conciencia no son tareas aburridas, sino actos de dignidad personal. Era como si estuviera volviendo a aprender a vivir, pero con la sabiduría que dan los años. Y eso no tiene precio. Con el tiempo, dejé de mirar los análisis con miedo. Antes, cada vez que me hacían un estudio, me pasaba días enteros con ansiedad, pensando en lo que podría salir mal. Era como si mi salud dependiera solo de esos números fríos en una hoja. Pero ahora, aunque seguía yendo a mis controles, mi enfoque había cambiado. Me importaba más cómo me sentía cada día al despertar, cómo dormía, cómo me movía, cómo me hablaba frente al espejo. Descubrí que hay una salud que no se mide con aparatos, que tiene más que ver con el ánimo, con la energía que uno transmite, con las ganas de compartir un mate, de salir a caminar sin un destino fijo, de reírse con ganas por algo simple. Esa fue mi mayor victoria. No eliminé la diabetes. No me curé. Pero aprendí a convivir con ella desde otro lugar. Dejé de sentir que era una sentencia y empecé a verla como una señal que me obligó a parar y a mirar lo que estaba ignorando. Y eso cambió todo. Me acuerdo de una tarde en la que el cielo se nubló justo cuando salía a caminar. Dudé unos minutos, pensando en si tenía sentido salir sin sol. Pero algo dentro de mí me dijo: salí igual, no importa. Caminé bajo ese cielo gris, sin apuro, sin música, sin distracciones. Solo escuchando el sonido de mis pasos, el viento suave, los árboles moviéndose. Sentí una tranquilidad tan honda, tan real, que me dieron ganas de llorar.
No por tristeza, sino por alivio. Porque por fin había entendido que el bienestar no venía del clima, ni del azúcar perfecto, ni de las condiciones externas. Venía de la decisión interna de cuidarme. De darme espacio, tiempo, atención. Ese día volví a casa y escribí en un papel una frase que todavía tengo pegada en la heladera: no hace falta sol para salir a buscarse. Y así empecé a vivir todos mis días, con la certeza de que la salud no es un destino, sino una forma de caminar, paso a paso, hacia uno mismo. Otro momento que me marcó fue cuando me animé a hablar de todo esto en una reunión familiar. Siempre fui de los que se quedaban callados en la mesa, escuchando más que hablando. Pero esa noche, después de que mi hija me preguntara cómo estaba llevando la jubilación, sentí que era hora de compartir. Les conté cómo había empezado todo, lo mal que me sentía al principio, lo solo que me había sentido a pesar de estar rodeado de gente. Les hablé de la caminata, del sol, de los cambios que había hecho, de lo diferente que me sentía ahora. Todos me escuchaban con atención, incluso los nietos, que a veces se aburren rápido con estas cosas. Pero esta vez no. Cuando terminé, mi hijo me abrazó y me dijo: viejo, no sabía que te había costado tanto, y te admiro por haberlo enfrentado así. Ese reconocimiento me llegó al alma. No necesitaba aplausos, pero saber que mi familia entendía por lo que pasé y valoraba el esfuerzo, me hizo sentir profundamente acompañado. Desde ese día, no solo seguí con mi rutina, sino que empecé a invitar a otros a sumarse. Le propuse a Rubén que camináramos juntos una vez por semana. Le conté a mi vecina sobre los huevos y el pescado, y ella me pasó una receta de merluza al horno que ahora hago seguido. Incluso le hablé a mi médico de todo esto, y él me dijo que estaba viendo más casos como el mío, personas que encontraban bienestar en cosas simples. Eso me dio fuerzas para seguir compartiendo, porque entendí que no estaba solo. Que había muchos como yo, en silencio, sintiéndose apagados, sin saber que un pequeño gesto podía encenderles de nuevo la vida. Y eso me hizo pensar que no solo había recuperado el control de mi salud, sino también una especie de propósito. No se trataba solo de mí, sino de lo que podía inspirar en los demás, simplemente viviendo de forma distinta. Una mañana de otoño, mientras caminaba entre hojas secas, me detuve en seco al ver mi reflejo en la vidriera de una librería cerrada. No era el Eduardo cansado que se arrastraba por la casa con miedo al futuro. Tampoco era el taxista de antes, con el ceño fruncido por el estrés de las calles. Era otro. Más sereno, más firme, más despierto. Y no por haber hecho grandes cosas, sino por haberme escuchado, por haberme dado una segunda oportunidad sin castigos ni culpas. En ese reflejo vi a alguien que estaba envejeciendo, sí, pero con dignidad, con ternura, con decisión. Alguien que entendió que vivir no es solo respirar, sino saber qué hacer con cada día. Ese momento me partió al medio. Me senté en la vereda, apoyado en mi bastón, y me quedé mirando los árboles. No pensaba en el futuro, ni en la enfermedad, ni en lo que no volvería. Solo pensaba en lo que tenía en ese instante: claridad, presencia, paz. Con el paso del tiempo, todo esto se volvió parte de mí, como si siempre hubiera sido así. Ya no necesito recordarme qué tengo que hacer. Mi cuerpo lo pide solo. Salir, moverme, comer bien, conectarme con la vida. Y cuando me preguntan si sigo teniendo diabetes, digo que sí. Pero ya no la veo como un castigo. Es, de algún modo, lo que me obligó a despertar. No me curé, pero me encontré. Y eso vale más que cualquier cura. Hoy, a mis 67 años, siento que conduzco algo mucho más importante que un taxi. Conduzco mi presente, mi bienestar, mi manera de vivir cada día. Si alguien me hubiera dicho hace un año que esto era posible, no lo habría creído. Pero acá estoy. Y si estás leyendo esto y sentís que ya no hay salida, te lo digo con el corazón: no subestimes el poder de una caminata al sol. A veces, lo más simple es lo que realmente te devuelve la vida. Hoy miro hacia atrás y me doy cuenta de cuántas veces estuve a punto de rendirme sin saberlo. No hacía escándalos, no lloraba ni me quejaba en voz alta. Pero adentro, me estaba apagando lentamente. Y creo que eso es lo más peligroso, cuando uno deja de luchar sin darse cuenta, cuando empieza a aceptar el malestar como parte natural de la vida. Yo vivía así. Y si no fuera por ese día en que escuché esa voz en la radio hablando de la vitamina D, quizás todavía estaría en ese estado gris, esperando que todo termine. Me duele pensar en cuánta gente está ahora mismo pasando por lo mismo. Por eso cuento mi historia. Porque si al menos una persona se anima a salir, aunque sea 10 minutos al sol, ya valió la pena. Nadie merece vivir sintiéndose invisible o sin propósito. Y a veces, la salida está más cerca de lo que creemos. No se trata de fórmulas mágicas ni de seguir una dieta perfecta. Se trata de volver a escucharse. De conectar con el cuerpo, con el entorno, con uno mismo. Yo aprendí a hacerlo desde lo pequeño: una caminata, un plato casero, un libro leído al aire libre.
No hace falta tener mucho para empezar. Hace falta querer sentirse mejor. Porque al final, lo que más nos cambia no son los medicamentos, sino la manera en que decidimos vivir con lo que tenemos. Yo sigo tomando mi medicación, voy a mis controles, no me hago el héroe. Pero ahora lo hago desde otro lugar, uno en el que no soy víctima ni espectador. Soy protagonista. Y eso lo cambia todo. La diferencia está en cómo elegís levantarte cada mañana, aunque tengas 67 años y las piernas no respondan igual que antes. Me llamo Eduardo. Fui taxista más de 4 décadas y pensé que después de eso ya no habría mucho más. Pero me equivoqué. No necesité volver a manejar para recuperar el control de mi vida. Bastó con salir al sol, caminar con intención y elegir cuidarme un poco más cada día. Hoy entiendo que la salud no es un destino perfecto, sino una práctica diaria de amor propio. Y si yo pude, después de tantos años en el asiento del piloto, vos también podés. Porque nunca es tarde para agarrar el timón otra vez. A veces me preguntan si no me da bronca haber descubierto todo esto recién después de jubilarme. Y la verdad, sí, por momentos me da. Me hubiera encantado haber sabido antes lo que sé ahora. Haber entendido que cuidar de uno mismo no es egoísmo, sino necesidad. Que no hace falta esperar a que el cuerpo colapse para hacer un cambio. Pero también pienso que, si me tocó aprenderlo ahora, es porque era el momento justo. Y me lo repito cada vez que siento que perdí tiempo, no fue tiempo perdido, fue un camino necesario para llegar hasta acá. A veces, uno necesita caer para mirar distinto, para volver a levantarse con otra fuerza. No cambiaría este despertar por nada. Porque gracias a él, los años que me quedan por vivir ahora tienen un sabor distinto. Y eso, para alguien que creía que ya no había mucho por vivir, es todo. Lo más lindo de este proceso es que me siento más libre. Libre de la presión de tener que ser productivo, de aparentar que estoy bien cuando no lo estoy, de quedarme callado por miedo a parecer débil. Hoy me permito ser vulnerable. Si tengo un mal día, lo acepto. Si me duele el cuerpo, me escucho. Y si necesito parar, paro. Pero también aprendí a celebrar lo bueno, una caminata sin dolor, una comida rica, una charla con alguien que me escucha, un abrazo de mi nieto. Todo eso, que antes pasaba desapercibido, hoy lo vivo como pequeños milagros cotidianos. Porque entendí que envejecer no tiene que ser sinónimo de deterioro. Puede ser también una etapa de lucidez, de calma, de gratitud. Una etapa donde uno puede volver a conocerse, pero desde otro lugar, más sabio, más completo, más humano. Y si estás ahí del otro lado, leyendo esto con ese nudo en el pecho que yo sentí tantas veces, solo quiero decirte algo simple: empezá por un paso. Uno solo. No hace falta tener fuerza, ni motivación, ni respuestas. Solo hace falta dar ese primer paso. Salir, respirar, sentir el sol aunque sea un ratito. No importa la edad, ni el diagnóstico, ni lo que digan los demás. Importa cómo querés vivir lo que te queda. Y lo que me queda a mí, lo quiero vivir despierto, con los ojos bien abiertos, con el cuerpo en movimiento y el corazón en paz. Porque si algo aprendí, es que nunca es tarde para volver a casa. Y a veces, esa casa está en uno mismo.